En este punto habíamos hablado de hacer hincapié en lo que es alimentación en esta época de verano. Yo particularmente preferí, porque aparte me gusta la docencia, no hacer tanto hincapié en teoría y llenarlo de explicaciones, sino más bien darle pautas que a la gente le sirva en su casa, cosas prácticas. Y por ahí, entre la formación que yo tengo como médica especialista en nutrición y la práctica en el consultorio, dediqué, digamos, para esta charla hacer como 3 puntos básicos, que serían la organización, lo segundo, la conservación de los alimentos, y la tercera cosa que me parece importante y mucho es la hidratación. Entonces, en el tema de organización, normalmente el verano debería ser una época en donde se mantenga la organización en la alimentación, ya que nuestro cuerpo igual necesita proteínas, hierro, calcio, todos los nutrientes. Lo que necesitamos menos es calorías, porque normalmente en el invierno, como el cuerpo tiene que regular la temperatura, necesita mayor consumo de calorías, y ahora como ya mantenemos la temperatura, lo único que hay que hacer es eliminar el calor a través de la transpiración. En realidad necesitamos menos calorías. Por eso es importante que la alimentación en esta época busquemos alimentos más frescos, ya que los alimentos frescos hacen que baje la temperatura de nuestro cuerpo, entonces no tengamos tanto calor. Y yo digo la naturaleza sabia, por eso en esta época nos da, por ejemplo, las frutas con mucho jugo, con mucho aroma. Uno va, por ejemplo, a las fruterías y ya se siente el olor de la fruta. Vienen frutas, como dijimos, con más jugos, como la sandía, el melón, el durazno, las peras, que son frutas ricas en agua y en minerales que nos ayudan a hidratar. En paradoja con esto, normalmente es una época, como dijimos, de desorganización. Por un lado, cuando empiezan las vacaciones, dormimos hasta más tarde, cenamos más tarde, muchas veces salteamos comida, por ahí en nuestra cultura es muy común a la tarde tomar el mate o el tereré, con lo cual a veces salteamos la merienda, y normalmente el desayuno y merienda son los momentos en que incorporamos el calcio. Al saltear el desayuno y la merienda, por ejemplo, uno de los nutrientes que baja el consumo en esta época de verano es el calcio. Otra cosa que hacemos, normalmente atrasamos la cena, y generalmente por un tema de calor, de que no hay ganas de cocinar, que nos pasa a todos, terminamos comprando comidas en general. Entonces vamos a comidas rápidas, que muchas veces son pobres en nutrientes, y lo otro, que tampoco tenemos tamaño de la porción, porque uno dice, bueno, si yo como un plato de fideos, sé que es mi plato, en cambio lo que sea picada, pizza, empanada, no tenemos tamaño de la porción, y como estamos distendidos en charla en grupo, normalmente terminamos comiendo mucha más caloría, como decimos, calorías muchas veces vacías, porque también se acompaña de fiambre, de snack, de alimentos con mucha sal, el consumo de alcohol en los adultos, porque quién no quiso una cervecita junto con la picada, en los chicos el consumo de gaseosa. Entonces terminamos en una alimentación en lo que lo normal es estar desorganizado, y debería ser al revés, debería ser como algo atípico, por ahí la desorganización, un evento familiar, un evento social, y no al revés. Es cierto que no es fácil, porque hoy en día las mamás, los papás trabajamos todo el día, entonces yo como 2 ítems importantes diría: invertir en una consulta nutricional, ya sea con un médico, con un licenciado, alguien formado en nutrición, que nos arme un menú, explicarle cómo está formada nuestra familia, y que nos arme un menú que nos sirva ya para decir, bueno, el sábado yo sé que vamos a comer en la semana, ya compro la fruta, las verduras, las carnes. Entonces es mucho más fácil cuando llegamos sobre la hora sacar y armar con lo que tenemos, que caer en lo que siempre hacemos, porque a mí también me pasa. Soy mamá y llego por ahí a las corridas y es una milanesa, un fideo, y cada vez vamos achicando más el menú, vamos haciendo monótono, vamos haciendo que se excluyan las verduras, las frutas. Entonces por ahí es un tema de organización. Y por otro lado, yo por lo menos lo veo así, que hoy en día es más fácil organizarse, porque primero tenemos viandas, muchos servicios de viandas, incluso algunos hechos por nutricionistas, o sea que tienen el balance de nutrientes, vitaminas, minerales, a un muy buen precio, que están al alcance de la mayoría de las personas. Entonces incluso uno puede elegir entre varios menús, el light, hay algunos que tienen menú para vegetariano, para la gente que no consume carne y que mantiene el equilibrio que necesitan. Y lo otro, que también hoy en día mucha gente por salida laboral está haciendo comidas congeladas,
saludables, como qué sé yo, empanadas de verduras, choclo, tarta, que uno ya puede comprar y abastecerse y tenerlos guardados en el freezer y bajarlos la noche anterior, al otro día cocinarlos. O, por ejemplo, hay empresas locales que tienen medallones de verduras, legumbres, semillas, que también uno ya los compra, están a muy buen precio, y ya tener el stock en el freezer. Entonces, la noche anterior, uno los baja a la heladera y ya tiene como armado el menú más fácil y no caemos, como digo, en la monotonía de la milanesa, el arroz, el fideo, que es en lo que terminamos siempre. Yo en general lo que les digo a mis pacientes, porque es ineludible que muchas veces, como decimos, dormimos hasta tarde o a la tarde nos gusta tomar el mate, tomar un tereré, lo importante es que el calcio es un nutriente muy importante y también tiene la particularidad, por decirlo de alguna manera, como que es delicado. Entonces, si se combina con muchas fibras, por ejemplo, en una ensalada, con semillas, con verduras, parte se afecta la absorción. Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes, si van a saltear o el desayuno o la merienda, ya sea con su mate, su tereré, coman unas tostaditas con un queso cremoso, por ejemplo. El queso es un concentrado de leche, entonces tiene mucho calcio en una porción chiquitita. O elijan, si van al trabajo o a media tarde, comerse un yogur con cereales, por ejemplo, un sándwichito de queso, unos rollitos de queso en barra. Entonces nos aseguramos, primero, incorporar el calcio que necesitamos. El calcio es un nutriente fundamental. Los seres humanos normalmente formamos hueso hasta los 30 años. A partir de los 30 desaparecen las células que forman el hueso y se activan las que empiezan como a corroer el hueso. Entonces, hoy se sabe que la osteoporosis se puede prevenir o retrasar con buen aporte de calcio desde la niñez. Entonces, es importante reforzar eso en nuestros chicos, porque aparte nuestros hijos nos ven. Entonces, si salteamos las comidas, tratar de recuperar lo mejor que podemos a media mañana o media tarde, como dijimos, un yogur, una tostadita con queso, acompañado del mate o el tereré, porque es algo cultural y la alimentación tiene que acostumbrarse a acomodarse a la cultura, pero no por eso dejar de cumplir con los nutrientes que necesitamos. Yo en particular, algo que le explico y me pasa mucho en el consultorio, y que las que estén viendo licenciadas en nutrición médicos van a coincidir, es que la gente cree que tenemos que comer menos para bajar de peso. En realidad se vio que nosotros cada vez que comemos, por un lado, quemamos calorías. ¿Qué comemos? Nos sirve tomar, porque hay gente que se pasa toda la mañana con mate, eso es líquido. Cada vez que nosotros comamos algo sólido que el cuerpo tiene que digerir, metabolizar, por un lado quema calorías, por otro lado hace que en la siguiente comida comamos menos, y por otro lado nuestro cuerpo es tan perfecto que tiene una memoria y nos conoce a cada uno. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo como cada 6 horas, mi cuerpo dice, bueno, en el desayuno absorbo las calorías justas, porque sé que ya ni a media mañana me da una colación, al almuerzo hay otra. Hay gente que por ahí se pasa, por ejemplo, con mate toda la mañana, hace un almuerzo, se pasa con mate toda la tarde y hace una buena cena. Y se sorprenden cuando vienen al consultorio que dicen, doctora, yo como más que antes y bajo de peso. Y tiene que ver con eso, que en ese paciente, por ejemplo, el cuerpo dice, bueno, yo sé que almuerzo tengo que guardar todas las calorías, porque sé que mi dueño no me va a dar de comer hasta la cena. Entonces, encima que absorbe todas las calorías, baja el gasto metabólico a lo mínimo, porque no tiene combustible durante toda la tarde hasta que llega la cena. Entonces, la gente cuando come pocas veces, en realidad está evitando activar el metabolismo baja porque no tiene combustible, y en la próxima comida no solo llega con más hambre, lo cual el hambre real es un mecanismo de defensa que a todos nos habrá pasado, que llegamos con hambre y devoramos, porque el cuerpo trata de acomodarlo y agarrar los nutrientes que puede. Entonces tragamos, comemos apurados, no masticamos bien, comemos un montón. A todos nos pasó que después decimos, ¡ay, qué cantidad que comí! Y ni nos dimos cuenta la cantidad. Entonces guardamos todas las calorías, llegamos con más hambre y encima bajamos el metabolismo. Entonces lo ideal sería comer por lo menos las 4 comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Si hay periodos largos entre estas comidas, agregar colaciones. Y sí, lo ideal sería que hagamos un buen desayuno, como se dice, desayuno como rey, almuerzo como príncipe y ceno como un mendigo, porque a la noche comemos y ya nos vamos a acostar, entonces nos vamos a ocupar mayormente esas calorías. Pero lo importante es comer a cada rato, como dijimos, y la hidratación es fundamental. Lo importante es que yo creo que el ser humano nacimos para movernos. Por algo caminamos, por algo corremos. Entonces la actividad física debería formar parte de la vida habitual,
como es lavarnos los dientes, bañarnos, cambiarnos. El tema es que la actividad física muchas veces se lo asocia solo al momento de bajar de peso. Entonces pasa que la gente cuando quiere bajar de peso, por ejemplo, en esta época, uno va a los gimnasios y está lleno porque todo el mundo asocia actividad física solo a bajar de peso, no ve los otros beneficios. En realidad todos deberíamos hacer actividad física por lo menos 3 veces a la semana. Lo importante, algo que a mí me parece importante recalcar, es que sea adaptada a la edad que uno puede, a los gustos, porque lamentablemente por un tema de falta de control a veces de los gimnasios y a veces de las mismas personas, hay gimnasios que se hacen actividades físicas más intensas, que son como CrossFit, funcional, algunos tipos de actividad física, que va gente grande y no tiene ningún control cardiovascular, por ejemplo, y es gente que no está preparada para esa exigencia. Digo, parte es desorganización de los gimnasios, pero parte, tenemos que hacer un mea culpa, es nuestro. Porque a mí me pasó de pacientes que me dicen, en tal gimnasio me piden, qué hincha que son, me voy a otro que no me piden nada. Y en realidad el gimnasio nos está cuidando a nosotros, porque si a mí me pasa algo, o si yo me muero en una actividad física, el gimnasio sigue su funcionamiento. Entonces es importante ser conscientes nosotros de la actividad física, como dijimos, progresiva. Si yo nunca hago nada, no puedo empezar de golpe a hacer CrossFit, por ejemplo. De adecuarnos en la alimentación, porque también tenemos que comer. Mucha gente por ir al gimnasio y bajar más rápido de peso no come y va y se desmaya, más en nuestra zona que hace mucho calor. Y lo otro importante, que es una práctica que aún hoy se ve, mucha gente que, por ejemplo, para bajar de peso cree que transpirando quema más grasa y se envuelven en film, en fajas, en buzo, en esta época que hace mucho calor y aparecen los famosos golpes de calor, porque el cuerpo necesita eliminar ese calor y una gran superficie tiene cubierta y no puede hacerlo. Entonces, como dijimos, la gimnasia es fundamental, todos deberíamos hacer. Yo creo que hoy existe muchísima variedad. En mi época, yo digo, siempre le digo a mis pacientes, cuando era chica, estaba o aeróbico o musculación, no había de ahí. Hoy hay muchísimas actividades, hasta para gente que tiene problemas de salud, hay pilates, gimnasia en el agua. Entonces ir buscando lo que le gusta a cada uno. Hay gente que por ahí no tiene el dinero para abonar un gimnasio, hay lindas plazas para ir a caminar. Tengo pacientes que viven por ahí en el interior y que no hay tanta variedad y buscan distintos tutoriales en YouTube y hacen su actividad física. Entonces es momento de priorizarnos, de dejar de buscar excusas y realmente cuando el cuerpo empieza a liberar las endorfinas, que son tan nombradas, que nos dan sensación de placer, y uno se acostumbra, ve que después la actividad física se siente mejor, duerme mejor, durante el día tiene más energía. Entonces lo importante es probar y cuando vean el beneficio, creo que uno después ya no quiere dejar la actividad física. Sí, yo creo que sí. Que en realidad nutrición es un tema que medianamente desde hace poco se habla. Hay mucho de artesanal, hay mucho de creencia. Por ejemplo, hoy en día yo tengo pacientes que me dicen, si como sandía no puedo tomar agua 2 horas después. Entonces por ahí hay muchas creencias arraigadas, muchos mitos. Yo particularmente, que hago la parte de nutrición infantil, creo que ya desde el jardín se debería educar e ir enseñando, porque los chicos aparte transmiten en su casa y educan en la casa también. Entonces creo que falta mucho de educación, falta mucho de enseñarle al paciente que si tiene sobrepeso hay que solucionarlo de a poco. Yo estoy totalmente en contra de las dietas. Yo creo que si uno asume la palabra dieta es me muero de hambre hasta que bajo de peso y después dejo, y en realidad es aprender a comer. Yo siempre le digo a los pacientes, no hay que comer saludable por tener un peso saludable, sino por sentirse bien, porque nuestro cuerpo es nuestra casa. Yo digo, a mí no me gustaría tener mi casa desordenada, llegar y que mi casa esté un despelote, entonces ¿por qué hacer eso conmigo? Forma parte, creo yo, del respeto, de sentirme bien, de mimar mi cuerpo, que es el que me va a acompañar, Dios quiera, hasta que llegue a vieja. Entonces yo hoy invierto en decir, bueno, quiero llegar con problemas en las rodillas, en silla de ruedas, obviamente hablando siempre de situaciones que uno las pueda evitar. Entonces es una inversión a largo plazo de ver cómo quiero llegar y no de un plazo corto, es decir, me entra un vestido para una recepción, para un casamiento y después dejo todo hasta que empiece el verano y me pongo las pilas. En realidad creo que es un cambio de por vida, pero que uno una vez que lo hace nota los beneficios y es increíble.